Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Magna Presencia Podcast. He estado feliz porque siento que he sido constante ahora sí con este podcast y me llena mucho, o sea, todo lo que estoy compartiendo. Entonces, pues, gracias a todos los que entraron y vamos hacia el título o a lo que va a tratar este podcast. Este podcast para mí es muy importante. Les he estado hablando sobre los mayas o la cultura de México, o sea, los mayas, los toltecas y los olmecas. Pero ahora aquí lo quiero ver desde un punto más personal, desde mi cosmovisión, porque sé que también es fácil contar toda la información o la sabiduría que ellos dejaron, pero también es bueno contar como desde la perspectiva en la que yo lo he vivido, porque a lo mejor a alguien le puede inspirar o está en el mismo o puede estar en algo parecido como lo que yo viví, entonces pues les puede ayudar a darle un entendimiento más amplio. Entonces es por eso que quiero hacer este video, que es un poco más hablando desde mi experiencia y cómo yo lo he estado viviendo. Sé que hay muchas personas que a lo mejor han vivido peores cosas o diferentes situaciones, pero lo que yo quiero que entiendan aquí es cómo yo lo viví y cómo lo relaciono con la sabiduría ancestral o sí, o sea, la esencia de lo que somos. Entonces, pues sí. Bueno, la frase que conocí, que me inspiró a hacer este video, fue de un video que estaba viendo aquí que se llama del canal Soy Tribu. Y justo, porque las coincidencias no existen, es de un maestro tolteca que se llama Martin Builder, Martin the Builder. Y es una persona que está volviendo a recordar o trayendo esas memorias de los toltecas y la grandeza y su sabiduría y el arte. Pero bueno, en ese video, que era de los toltecas, él dice una frase que es: la grandeza es levantarse, no es no caer, sino levantarse. Ay, me dan ganas de llorar. Es que está sensible. Pero, o sea, esta frase representa que no importa lo que estés viviendo, es cómo te vas a levantar. Porque nos han inculcado que no está bien que perdamos o que equivocarnos. Y yo sé que esto suena muy trillado o cursi o así, pero en realidad la sociedad está inculcada o está con las creencias limitantes de que si te caes o si te equivocas no lo vuelvas a intentar o hay alguien mejor que tú, o mucho esa esencia de la competencia, de yo tengo que ser mejor que tú. Y no, o sea, la grandeza real es cómo te vas a levantar. Los que son verdaderamente exitosos o que tienen esa grandeza o ese éxito, porque el éxito depende de cada quien, son los que se equivocaron miles de veces y se levantaron, y por eso son grandes, porque aprendieron a levantarse incluso cuando se cayeron miles de veces. Y sí, también hay gente que tiene suerte o que depende mucho de la ley de causa y efecto, o sea, del karma que tengas o el dharma, pero en sí lo más importante es cómo estás viviendo cada día, y si te equivocas, cómo te vas a levantar de esas situaciones. Bueno, entonces el primer punto que les quiero hablar es el reconocimiento de quién soy, o el reconocimiento de quién eres tú, como yo lo fui viviendo paso a paso, que al principio no era consciente y ahora lo puedo como ordenar o darle un orden, pero cuando lo estaba viviendo pues obviamente era caos o no lo podía ni siquiera comprender lo que estaba viviendo. Pero el primer paso con lo que trabajé en mi sanación es el reconocer quién era yo a nivel esencia y personalidad, como les hablé en el video pasado. Entonces, bueno, les quiero contar desde mi experiencia cómo empecé yo a reconocer auténticamente lo que soy y cómo me empecé a liberar de las máscaras o el ego, de las creencias limitantes que ya no me representan. Entonces, bueno, les quiero contar o dar el ejemplo de lo que yo creo que más incentivó a que tuviera mi despertar de conciencia o así, o hacerme consciente, que fue cuando estaba en la escuela,
porque ahí fue como, o sea, en sí las heridas del alma, que yo, por ejemplo, tengo la del abandono, se crean cuando somos niños y estamos viviendo experiencias, o de vidas pasadas también puede ser, pero en esta vida se crea cuando somos niños, y cuando a veces nuestros papás, pues, no sé, a lo mejor tu papá tiene que ir al trabajo y no está contigo todos los días, y tú como eres un niño no eres capaz de comprender qué es lo que está sucediendo, entonces lo ves desde un aspecto a lo mejor que no está contigo y que tú quieres estar con tu papá. Entonces yo de niña empecé a crear inseguridades como cualquier humano de este planeta, que todos tenemos diferentes tipos de inseguridades. Pero bueno, a mí una de esas inseguridades se me empezó a manifestar en la escuela. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido como... Ay, sorry, si escuchan a mi perrito. Pero yo siempre he sido muy receptiva o muy empática, o sea, soy muy sensible a las energías. Y todos somos, pero hay gente que sabe controlar eso. Pero yo no. Entonces, igual como mis papás, cuando yo estaba chiquita, nos cambiamos mucho de casa. Entonces, eso hacía que yo también como que me empezara a crear esas inseguridades de que no quería o no pensaba que era lo suficiente, o que me iban a abandonar, o que me iban a dejar. Entonces automáticamente me ponía máscaras o ego para no poder convivir y que las personas no me conocieran auténticamente como yo era. Entonces era muy tímida o era muy callada, y eso hacía que me hicieran bullying, o que por lo mismo no me respetaran, porque yo misma ni siquiera sabía quién era y no me respetaba a mí misma. Entonces pues era susceptible a esas acciones de los demás que pues sí me afectaban, y cada vez que me cambiaba de escuela pues me afectaba muchísimo más porque me hacía el triple de insegura y así. Además de que pues en mi casa, o sea, mis papás pues tienen yo los respeto mucho y los quiero mucho, pero también tienen a veces actitudes que nadie nos enseña a ser papás, pero tuvieron actitudes que a lo mejor también me hirieron de niña. Entonces pues eso se iba juntando. Pero les quiero contar esto porque esas creencias limitantes de inseguridades, de aparentar algo, de las heridas que ya tenía, y además de las vidas pasadas, pues se me iban como acumulando y hacían que yo misma me pusiera capas y máscaras hay gente que lo ve desde un lado de que me voy a hacer ahora el triple de inseguro y no voy a querer convivir con nadie, o hay gente que se va al otro extremo de que, ¿sabes qué? Voy a aparentar algo que no soy para que la gente me quiera, que era lo que yo hacía. Entonces era como, ok, me di cuenta que no me quieren así, entonces voy a aparentar que otra cosa. Y entonces fue cuando empecé a ser adolescente y empecé a aparentar como ser algo que no era, solo para que los demás, para que tuviera el reconocimiento de los demás. Cuando eso a mí sabía que era parte de mi ego o que no me iba a llenar, pero era mi manera de protegerme porque me fui al otro extremo. Pero les digo estos dos extremos porque a lo mejor tú estás viviendo esa situación o estás viviendo una situación parecida y te puede ayudar a hacerte consciente, porque el primer paso es hacerte consciente de las actitudes o lo que ya no quieres, o las creencias limitantes que ya no quieres que te representen, que es muy importante que lo hagamos consciente para poder cambiarlo, porque si ni siquiera eres consciente, pues ni siquiera vas a saber por dónde comenzar. Por eso el primer paso es primero reconocer quién eres a nivel de esencia y quién eres a nivel de personalidad, que eso es de todo lo que les hablé en el video pasado. Bueno, entonces yo ya después de que empecé también a ir a terapia, al psicólogo, y como les dije en mi primer episodio de este podcast, les conté lo de mi herida del abandono. Todo eso que viví hizo que me reconstruyera mis creencias de lo que ya no quería hacer. Entonces lo que hice fue literal estar en modo ermitaño. ¿Qué es eso? Que es que te vas a un tiempo de soledad, no completa porque obviamente somos humanos y tenemos que convivir, pero sí como que te tratas de separar un poco para dar un paso atrás y decir, a ver, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Quién soy a nivel de esencia o como alma? Puedes hacerlo meditando,
puedes hacerlo escribiendo, puedes expresarlo por medio del arte. O sea, es reconocer quién eres y a nivel de personalidad es quién quieres ser. O sea, qué valores sí quiero tener, qué valores o creencias de mi familia ya no quiero, qué creencias, qué pensamientos quiero en mi vida, qué es lo que yo quiero lograr en mi vida, porque ese modo ermitaño va a permitir que te concentres y puedas elegir qué es lo que quieres, porque siento que si no tomamos ese tiempo para nosotros, que yo sé que a veces es difícil estar a solas, pero no es de que te vayas meses o así, y si lo puedes hacer, hazlo, pero es más bien de que las noches, por ejemplo, te tomes 5 minutos de escribir o de anotar y empezar a decidir día por día qué es lo que quieres, qué es lo que te define y así. O sea, es ir paso a paso. Yo lo que hice, por ejemplo, a mí me ayudó mucho lo de la pandemia, que me ayudó mucho a reconocerme a un nivel más profundo, que eso también yo creo que ayudó a varias personas. Pero, por ejemplo, si tú sales todos los fines de semana de fiesta o con tus amigos y así, y te sientes así, o que estás poniéndote máscaras o que estás queriendo aparentar algo que no eres, en lugar de salir todos esos fines de semana, tómate un tiempo para ti, no salgas todos los fines o trata de no salir tanto. Y si tú piensas o tienes miedo, que el miedo viene del ego, de que vas a perder amigos, entonces esos amigos no eran realmente tus amigos. Y los amigos que se queden en tu vida van a ser porque van a ser reales amigos. Y si te quedas sin amigos, no pasa nada. A mí me pasó y a veces hasta regresan porque les gusta más cuando eres auténtico que cuando aparentas algo. Entonces todavía es muchísimo mejor cuando se quedan amigos que te conocen o te están conociendo a un nivel auténtico, sin tantas máscaras o ego. Entonces es básicamente eso, o sea, trabajar tu individualidad, conocerte auténticamente y permitir que los demás te conozcan auténticamente, tal y como eres. Y hay una frase que me gusta de que dice, el miedo lo aprendiste y el amor es lo que eres. Entonces no tengas esa creencia de que es que yo me da miedo conocerme porque qué tal si soy una persona mala. Porque nadie en esencia es malo, o sea, todos somos amor. El ego es el que nos mete ese miedo, entonces, o esa vergüenza o esa negatividad, pero ten esa certeza de que todos venimos de la fuente divina y por lo tanto somos amor. Entonces, cuando quitas todas esas capas, vas a llegar a esa esencia o a ese amor de lo que o esa belleza de lo que realmente eres. Bueno, eso es el primer paso que yo hice. Irme como a ese modo ermitaño, que hay veces en los que lo sigo haciendo y hasta a veces de que necesito, no sé, un fin de semana para mí, para conectar, y a veces hasta el universo hace que o te quita a todas esas personas para que lo hagas, o sea, de que te alienta o te ayuda y te quita y te mueve muchas cosas en tu realidad para que te tomes ese tiempo de meditación o de conocerte a ti mismo. Ese es un tip, que es el primer paso que yo hice. Y el segundo paso es que ya que sané, o más bien que quité todas esas máscaras que me ponía o ego o así, comienzas a descubrir quién eres a un nivel de esencia y personalidad, o sea, lo que les dije de definirlo, pero obviamente como tu alma es infinita, pues el aprendizaje de tu alma y de tu esencia es infinito. O sea, yo todavía sigo yendo a terapia y yo todavía sigo descubriendo miles y miles de cosas y de mis vidas pasadas. O sea, el primer paso sería quitarte las máscaras y el segundo paso es ir reconociendo quién eres a nivel esencia. O sea, todas esas capas y todas esas experiencias, tanto de vidas pasadas o como de esta vida, que has de lo que realmente eres. O sea, por ejemplo, en esencia lo que yo hacía era meditar o por medio de sueños, y lo más importante es la conexión con mi yo superior. O sea, tu yo superior es esa parte de tu alma que es energética y por eso se le dice yo superior. O sea, no es que sea más que tú, sino que es la parte energética de ti o la que no tiene ese velo del olvido. O sea, no es la fisicalidad o este personaje. Entonces yo cuando conecté con mi yo superior es como que hice esa unión
o esa pieza que dicen de que tu pieza faltante que sientes que te falta, no, generalmente no es una persona en sí, o sea, las parejas que tienes o las relaciones te pueden acompañar en esta vida, pero no es esa pieza faltante. La pieza faltante es cuando haces esa conexión con tu yo superior. Ese fue el primer paso. Primero empecé meditando, conectando con mi yo superior, recordando mis vidas pasadas, sanando traumas de vidas pasadas, que eso les recomiendo mucho que busquen ayuda. O sea, igual con mis videos les voy a estar subiendo o traten de conectar con gente. Hay muchos tipos de terapias. O sea, yo les recomiendo que busquen ayuda. Y pueden hasta pedirle ayuda a sus guías, que les envíen a personas que los guíen físicamente o les den ese entendimiento mentalmente. Que eso es lo que yo a veces pedía mucho, de que le decía a mis ángeles que me mandaran esa ayuda que necesitaba en ese momento. Y así es, porque el universo siempre te va a decir que sí, pero te va a decir que sí dependiendo de lo que estés pensando, expresando y haciendo. O sea, mueve la energía. Después, ya que empecé a hacer eso, ahora sí tuve más claro cuál era mi propósito y mi misión, y es lo que estoy descubriendo como alma, porque todos podemos crear nuestras misiones, pero el propósito de alma en esta vida, eso es lo que vas a ir recordando y se te va a ir como facilitando, y el universo te va a ir facilitando esas oportunidades para que logres ese propósito que tienes como alma. Y al final, pues también lo más importante es que empiezas a disfrutar y a vivir del ser que eres, pero sin miedo. Y se siente, o sea, obviamente todos los días puede que te sucedan experiencias, pero una vez que empiezas a trabajar eso, sientes una paz inmensa. O sea, es como, no sé, o sea, creo que eso no se puede describir, porque pues es diferente para cada persona, pero eso yo le diría que es el verdadero éxito, es vivir sin miedo. O sin... Me dan ganas de risa, pero es que soy muy sensible, pero sí, o sea, se siente una paz distinta. Es como ese entendimiento o esa unión con el cosmos, con tu realidad y con la tierra, que es lo que yo quiero que logren. Y a nivel de personalidad, lo que empecé a hacer fue una reestructuración de mis creencias. O sea, qué es lo más importante para mí y qué es lo que ya no importa o no tiene sentido en mi vida. Que, o sea, por ejemplo, para mí me llena más de que buscar crear un hogar, una familia feliz, una relación sana, una individualidad coherente en mi vida, o sea, en mí misma, pero para cada quien es diferente. O sea, a lo mejor para alguien le llena trabajar en la empresa más grande de México o de su país y ser un líder a ese aspecto de corporativo, pero si eso es lo que te llena a ti, hazlo. O sea, es encontrar qué es lo que te llena a ti, pero no lo vas a encontrar hasta que no te muevas por esta realidad. Pero para saber a dónde te quieres mover, primero tienes que dar ese paso del ermitaño, o sea, ir hacia ti. Luego, lo más importante también es ser la coherencia con esos pensamientos y palabras, que es un trabajo de día a día. O sea, cuando pensamientos negativos te lleguen, no elegirlos o no hacerlos creencias. Pero eso es un trabajo de día a día, y eso sí, pues al principio sí te puede costar trabajo, pero después ya que se hace un hábito, pues ya, y lo haces consciente, pues se te va a ir facilitando cada vez más. Y ahí es cuando vas a empezar a crear esa personalidad mágica, o sea, esa personalidad ya no desde el ego, sino desde tu esencia. Y se logra esa unión del yo soy. Es cuando eliges día a día qué quieres hacer, qué quieres lograr, cómo lo vas a lograr, cómo te vas a mover por tu realidad, cómo vas a activar ese fuego interno, que es lo que dicen de que ganas cuando día a día haces estas tres cosas. Haces algo para tu espíritu, o sea, meditas, o para tu alma, conectas con tu yo superior, ayudas, haces algo para tu
tu cuerpo, o sea, te alimentas bien, haces ejercicio y haces algo para tu realidad, o sea, trabajas, buscas ayudar, buscas que te llegue esa prosperidad, das y recibes en equilibrio y así. Entonces, bueno, pero para mí esta unión de la esencia y la personalidad, cuando lo empiezas a lograr, es un trabajo de día a día, o sea, y por eso les puse esa primera frase al principio de que la grandeza es levantarse, no es no caer, sino levantarse. O sea, puede que yo ya ahorita me sienta muy bien y que esté un paso más adelante en mi sanación o en mi reconocimiento de lo que yo soy, pero puede que mañana pase algo porque pues estamos aprendiendo o experimentando esta realidad y me vuelva a caer y no va a pasar nada, voy a volver a levantarme. Pero lo más padre de todo es que como yo ya sé que soy un ser alquimista, o sea que tengo ese poder de transformar cualquier situación que me pase, porque ya creé esa personalidad mágica y sé quién soy, se me va a facilitar mucho más el camino porque ya aprendí de lo que me pasó o ya soy una persona diferente a lo que era, no desde el miedo, no desde el ego. Entonces pues sí. Eso es todo lo que les quería decir en este video. Espero que les ayude y si les ha pasado una situación así que se le llama el viaje del héroe, pues coméntenlo porque a lo mejor a alguien le puede ayudar o les podría inspirar, que eso es lo que mi propósito, inspirar de que para que más gente reconozca quién es y logre esa unión. Pero bueno, eso es todo por este podcast, bueno, por este episodio, y los veo en el siguiente episodio que ya lo tengo aquí preparado. Bye, los quiero.